there came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros, o dependiendo en el horario en que reciba la programación. Hoy soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, John Rosenstern, Joseph Larson y Lauren, y el pastor Michael Mounts. ¿Estoy pronunciando su nombre correctamente? Sí, hermano, Mounds. Muy bien. Y el doctor David Watts. Y el pastor pastorea en At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri. ¿Y usted fundó esta iglesia, Mike? Así es, en el año 2015 comenzamos. Muy bien, muy bien. ¿Y la iglesia está creciendo ahora? Sí, está de maravilla. Como les decía, ayer el pastor Pérez estuvo con nosotros la semana pasada y el doctor Watts estuvo a finales del año pasado y el hermano Ragin Cajun, Dale Usey, también estuvo allá. Pero sí, la iglesia está creciendo y está llena de gente hambrienta, desea del Señor y desea el mensaje de la cruz. ¿En qué horarios son sus servicios? Solo tenemos un servicio a la semana y comienza a las 10 a.m. La razón es porque hay muchos que conducen algunos 3 horas y media para venir a la ¿En iglesia. serio? Sí, tenemos a 2 familias que hacen eso y ellos dicen que vienen cuando pueden, pero han estado viniendo los domingos las últimas 6 semanas y el resto están como a 1 hora de distancia y tenemos una buena cantidad de locales y estamos tratando de extendernos a ellos hoy. La gente piensa, bueno, eso es demasiado tiempo para conducir a una iglesia, pero no hay nada más importante que el evangelio que es predicado en un corazón, una vida, una familia, realmente es lo más importante. No hay nada más importante que eso. Y si usted tiene que conducir una cierta cantidad de millas, que tal vez parecería una locura, pero sabe, el mundo hace eso constantemente. Ellos conducen 50 millas para ir a un lugar desconocido, ¿correcto, Lauren? Sí, amén. Yo no sé. Las 2 iglesias estaban cerca de mí cuando yo iba a la iglesia allá en Tennessee. Así que, sí, pero entiendo, gracias. Ay, hermano, sí, gracias. Crawfish, buscando Sí. crawfish. Así es. Buscando Mucho langostino. dinero. Bueno, de todas maneras, vale la pena si el Espíritu del Señor se está moviendo en un servicio Sí, de la señor. iglesia, vale la pena. Yo sé que es difícil y duro conducir tanto tiempo, pero valdrá la pena a largo plazo definitivamente que así va a ser. Y permítame decirle, como todos ustedes saben, las buenas iglesias son difíciles de encontrar, donde el Así evangelio es. se predique como debe de ser, donde la cruz de Cristo es presentada como lo correcto, y yo no estoy hablando del madero, estoy hablando de lo que Jesús hizo en aquel lugar, es difícil encontrarlo. Realmente hay que hacer lo que hay que hacer para estar bajo ese ministerio. Vale la pena. Y sé que nosotros tenemos personas acá que celebran iglesia en su casa, en todo el mundo. Y dicen, bueno, no hay buenas iglesias. Y tal vez hay algunos lugares donde hay una buena iglesia y ellos la desconocen, pero en la mayoría de los casos no existe. Ellos mm, literalmente celebran la iglesia en su casa. Invitan amigos, vecinos, familiares y adoran al Señor así. Y, y realmente es mejor hacer eso que estar en una iglesia que no esté predicando el Evangelio. Eso es una tragedia realmente. La pregunta se me hace mucho en cuanto, por ejemplo, en diferentes áreas. Hay un hermano que no puede manejar, él es anciano. Cuando llegó a nuestra iglesia, creo que cuando el hermano Josh estuvo allá, él estaba llorando y después del servicio yo me acerqué a él y le dije, Hermano, usted tiene la bienvenida cuando quiera". Y él comenzó a llorar más y él dijo que él no había sentido la presencia del Señor de aquella manera en muchos años. Y él Así es. había buscado en Kansas City buscando una iglesia y no podía encontrar una. Y también otros dirían que, bueno, yo trato de encontrar una iglesia, no puedo encontrar una, pero el Centro Familiar de Adoración, SBN, los medios de comunicación, es como ellos reciben su alimentación. Y
ahí está sentado delante de su televisión porque Dios lo ungió, perdón, y la unción llegó a través de la pantalla. Nosotros durante 3 años estuvimos delante del televisor recibiendo de su espíritu por la unción, por el mensaje que tenemos y que podemos edificar nuestra vida a través de él. Cuando donde quiera que vaya, esa señal, mi espíritu irá conmigo y oirá, ¿no? Y eso es la diferencia, el espíritu de Dios. Y no hay nada que se compare, absolutamente no hay nada como ello. El único problema es que no tenemos suficiente de ello. Así es. Necesitamos más. Queremos darles gracias a ustedes por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. Nuestra meta eran 4.700.000 dólares y el número total recaudado fueron 3.526.000, aunque no está totalmente cuantificado, pero esa es la cantidad oficial del cierre. Am, y hemos tenido algunos que desde entonces han donado, no sé cuánto ha llegado, porque no tengo la manera de saberlo ahora, pero hubo un hermano, Dave, ¿verdad?, que nos dio 100.000 dólares, ¿no? Sí, señor. Y le doy gracias a Dios por eso en gran manera. Y cuando entregué eso a la oficina ayer, así que eso ya hubiese sido 3.6 en lugar de 3.5, ¿no? Y no sé, a través del correo, no sé en este momento cuánto dinero ha llegado ya, pero hoy me enteraré. Como Dave lo mencionó en la programación de ayer, realmente continúa hasta el final del mes, continúa hasta el final del mes y todo lo que usted dé desde ahora hasta el final del mes, pues irá hacia esta cantidad acá, estos 4.7 millones. Y el próximo mes empezamos otra vez. Y es así como tiene que ser, porque permítame decirle por qué hacemos esto de esta manera. Nosotros podemos poner a un lado ciertas cosas, ¿no? Si las utilidades no se pagan, pues nos dan tiempo, 2 semanas o algo así, para que el dinero llegue a ese lugar. Y, y así es la manera con el mantenimiento. Podemos encontrar, vamos a decir, eh, puede haber una gotera y se puede poner una cubeta unos cuantos días y así retener el agua, pero en lo que tiene que ver con pagar a las estaciones, no se puede retrasar. Hay que enviar el dinero inmediatamente. No dicen, bueno, hagan lo mejor que puedan y que el dinero llegue cuando pueden. No hacen eso, porque tienen a alguien esperando en línea para tomar ese espacio. Y es la razón por la cual lo que nosotros hacemos, creemos a Dios por esos fondos que lleguen y, y yo pues le doy gracias al Señor que siempre ha sido así y le damos al Señor la honra y la gloria. Dave, por favor, adelante. ¿O alguien sale a predicar? Sí, señor. Primeramente vamos a estar yendo a Wichita, Kansas, su servidor Joseph y Grace para una serie de servicios del 9 al 12 de junio. Jueves y viernes Grace estará predicando, Joseph el viernes, jueves Grace, Joseph el viernes y yo el sábado y el domingo. Si están en esta área de Wichita, Kansas, vengan y acompáñenos. Berean Assembly, los hijos míos solamente van a estar ahí jueves y viernes. Si pueden, vengan todo el fin de semana. Muy bien, Mike, ¿tienes algo que quieres anunciar? Domingo en la mañana en mi iglesia. Ahí Muy bien, estaremos. excelente. Dijiste que empieza a las 10 de A la las 10 mañana. a.m. Doctor Watts, Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Jackson, Tennessee, en Victory Worship Center. 333 o 333 Old Humble Road en el servicio de las 11 a.m. con el pastor John Patrick Stovall. Y este domingo en la noche voy a estar en Savannah, Tennessee, People's Tabernacle Church, con los pastores Franks para el servicio de las 6 p.m. excelente. Dave, No hasta julio. muy bien. John, Sí, Josh y yo vamos a estar el 17 y 19 en Granada, Mississippi, The Lighthouse Church. Randy Knapp estará con nosotros. Tendremos servicios el viernes, sábado y domingo. Llamen al pastor Wilson para más información al 662-294-0608. Joseph, Claro que sí, y muchas gracias por eso. Miren, como papá ya mencionó, voy a estar en Berean Assembly del 9 y 10, un servicio nada más, y el resto de la familia también.
la siguiente semana en junio voy a estar en Phoenix, Arizona, en North Valley Assembly of God con el pastor Scott Thurber y la hermana Deborah. Primera vez que voy a visitar la iglesia. Espero con anticipación conocerlos y volver a verlos, más bien dicho. Pero los conocí en una cruzada del hermano Donnie. Él era el pastor anfitrión cuando fuimos a Phoenix, así que El primer lugar que mencionaste, no diste el nombre de la ciudad. Berean Assembly en Wichita, que papá ya Muy anunció, bien, y Wichita, Kansas. Sí, 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 muy sí. bien, muy bien. Pero una vez más en Phoenix, Arizona, 2 servicios nada más, 16 al 17 de junio. La siguiente semana en junio voy a estar en Oroville, Washington, cerca de la frontera canadiense. Jamás he estado en ese lugar, pero sentí de parte de Dios tomar la invitación y voy a estar acompañando a Valley Christian Fellowship para 2 campañas, el sábado a las 6 p.m. y 2 servicios, 3 servicios de hecho, 2 días, mejor dicho, sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. y 6 p.m. Así que si están en esa área, si se perdieron esa información, por favor búsquenla en Facebook. La publiqué en mi muro y espero con anticipación esas Dave, campañas. Bueno, quisiera mencionar que estábamos hablando de conducir distancias lejos para poder llegar a la iglesia adecuada. En el programa de ayer de Frances tuvimos un artículo de un padre, creo que condujo 1,000 millas para comprar fórmula de bebé, fórmula para Dios, su bebé. mil ¿Se lo pueden imaginar? millas. 1,000 millas. Y la Sí, consiguió. creo que sí compró, pero así de lejos, así de Mm, desesperada la gente se Así pone es, así por es. sus hijos. Y yo puedo entender, obviamente, en el tiempo, la distancia, el factor tiempo realmente es sorprendente. Yo puedo entender que ese padre hace eso, ¿no? Estamos así de desesperados por la palabra de Claro, claro Dios. que sí, definitivamente. Bien, la doctrina del rapto. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Se refiere a los creyentes que han muerto, no está hablando de una dormida espiritual, sino creyentes que han partido con el Señor. Y la pregunta realmente fue muy vital en ese entonces. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Dónde están? Aún en la iglesia, por eso Pablo lo escribió como lo hizo. Nota que llama a la muerte dormir. Y eso no quiere decir que el alma está durmiendo, no está hablando de eso. El alma física duerme y, y el alma y el espíritu realmente, estoy hablando de los creyentes, parten con el Señor instantáneamente en la muerte de ese individuo, de esa persona. Esa persona instantáneamente va a estar con el Señor. Ahora, usted puede ver eso en Lucas capítulo 16 también, si quiere, aparte de las escrituras de Pablo. Pero pensemos en las personas que no son salvas. En el momento que ellos mueren, los demonios toman su alma y su espíritu al infierno, literalmente. Jesús dijo eso en esencia, en lo que refiere al capítulo 16 de Lucas. Y eso es algo tan horrible. No es que los lleva al purgatorio, porque eso no existe, damas y caballeros. Así que si usted está poniendo su esperanza en un lugar llamado purgatorio, usted está en una esperanza de tontos porque no existe, no está en la Biblia. Eso no existe. Y es algo horrible el ser transportado a ese lugar llamado el infierno, pero el entender que usted va a estar en ese lugar para siempre es horrible. No 100 años, no 1000 años, no 1 millón de años, sino para siempre. Eso es algo sobriante, es algo que es sorprendente y algunos tal vez me ven y están escuchando lo que yo acabo de decir y tal vez se burlen y digan, bueno, eso realmente es una fabricación, pero no, 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 un invento, no, 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 usted se está tomando un gran riesgo porque no es un invento, es un hecho, es la verdad. Y y usted no tiene que morir e ir al infierno, no usted no tiene que morir eternamente perdido. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, se entregó a sí mismo como sacrificio para que todo aquel que quiera
alabado Dios, pueda venir y tomar del agua de vida gratuitamente. Esa es una invitación abierta. Todo aquel que quiera, no importa cuál sea el color de su piel, o cuánto dinero tenga o no tenga, cuánta educación tenga o no tenga, no importa. Si usted acepta a Jesucristo, Él le aceptará. Y usted puede tomarse toda la eternidad que nunca termina para siempre con el Señor en la gloria. Lo puede tener así y todo santo de Dios que jamás ha vivido. Y un multimillonario dijo en una ocasión que él sí esperaba que, no recuerdo ahora cómo fue que dijo, cómo fue que lo dijo, pero él quería, que los lugares nocturnos estuviesen en el infierno, porque él no quería ir al cielo si no habían lugares nocturnos. Y bueno, no iba a ir de la manera en la que él estaba. ¿Ibas a decir algo? No, solo me preguntaba si él no pensaba ser digno del cielo basándose en las cosas que él hizo. La mayoría de la gente piensa eso, pero la única manera de llegar al cielo es aceptando al Salvador o reconociendo la necesidad de él y aceptarlo como Salvador. Es el único medio por el que una persona puede Así llegar al es, cielo. así es. No, no son dos caminos No, cinco, no, caminos no, cinco, basándose en obras nueve. no se puede, solo en fe. Y su iglesia no es la respuesta. Correcto. Y sus buenas obras no son la respuesta. Lo que Lauren acaba de decir, la aceptación de Jesucristo es vital, pero eso es tan fácil hacerlo. Estaba pensando en ello esta mañana mientras me levanté a las 4 de la mañana, aproximadamente, que aquel ladrón que estaba en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y pensemos en eso, y él era salvo. Jesús dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. Si usted estuviese muriendo el día de hoy, realmente, si supiese usted que va a morir hoy, el Señor diría de usted, este día estarás conmigo en el paraíso. ¿Diría él eso sobre usted? Piénselo. Bueno, yo me voy a tomar ese riesgo. Bueno, usted se está tomando un riesgo y es un riesgo que usted no quiere tomar. Muy bien, Dave. Hermano Suárez, es interesante que Pablo en sus cartas 4 veces dice, él está diciendo, no quiero que ignoréis, hermanos. Él le dice a los hermanos, Romanos 11:25 les dice que no ignoren el plan de Dios para Israel. Primera de Corintios capítulo 12 no quiere que sean ignorantes de los dones espirituales. En Segunda de Corintios capítulo 1:8 no quiere que ellos ignoren el sufrimiento y las pruebas de nuestra vida. Y en Primera de Tesalonicenses no quiere que ignoren el arrebatamiento y la segunda venida y lo que le sucede a aquellos que han muerto antes del arrebatamiento. Y es interesante para mí que estas 4 áreas con las que él comienza aquí aún son áreas comunes de ignorancia en la iglesia cuando se trata del plan de Dios para Israel, cuando se trata de los dones espirituales y cuando se trata de sufrimiento, pruebas y también cuando se trata del entendimiento del fin de los tiempos y qué va a suceder. Es interesante que aunque Pablo escribió esto a Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica, aún tenemos a gente que no entiende estas 4 áreas comunes en la iglesia el día de hoy, o se confunden o tienen diferentes puntos de vista que no son bíblicos cuando se trata de todo esto. Repite eso una vez más, por favor. Bueno, 4 veces Pablo trata a la gente, diferentes grupos, a que no sean ignorantes. No quiero que ignoréis ciertas cosas. En Romanos capítulo 11:25, él dijo, no quiero que ignoréis el plan de Dios para Israel. Primera de Corintios capítulo 12, él no quiere que la iglesia de Corinto sea ignorante de los dones espirituales. Y en segunda de Corintios capítulo 1 no quiere que ignoren el sufrimiento y las pruebas que van a sufrir y que van a tener. Y en primera de Tesalonicenses aquí, en el capítulo 4:13 dice que no quiere que ignoren lo que le sucede a los que duermen y qué es lo que va a suceder en el arrebatamiento. Y
El Espíritu Santo es quien le dio estas Sí, palabras. Dijo esto que él hizo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo no quiere que nosotros seamos ignorantes sobre el rapto de la correcto. iglesia, ¿no? Correcto, y estas 4 áreas parece como que hay mucha confusión aún hasta en la iglesia moderna. El día de hoy, la iglesia aún no entiende o no tiene claridad en estas áreas, y especialmente cuando se trata del arrebatamiento de la iglesia, y especialmente cuando se trata, miren, los tesalonicenses creían en el arrebatamiento y ahora estaban preguntando, bueno, ¿qué tal con la gente que moría antes del arrebatamiento? ¿Qué les Así sucede a es. ellos? Así que Ujú. él quiere consolarlos y dejarles saber de que, mira, no quiero que ignoren estas cosas tampoco. Así que cuando se trata de la escatología, lo decimos todo el tiempo, mucha gente no enfatiza la escatología, no la enseña en la iglesia moderna hoy en día y es importante. Era importante lo suficiente para Pablo para decirle a los tesalonicenses que no quiero que ignoren lo que le sucede a esta gente. Bueno, fue importante lo suficiente que el Espíritu Santo a través de Absolutamente, así Pablo es. hizo que estas palabras se entregasen. Y qué bueno que resaltas esto. Entonces Dios no teme a nuestras preguntas. A veces en mi vida espiritual he tenido preguntas y si nosotros vamos al Señor honestamente, Él Él nos nos dará la dará la respuesta. respuesta. Él nos responderá, nos lo mostrará. Ahora no vamos a saberlo todo, pero si tenemos una pregunta honesta, yo sé que cuando era un recién convertido, estuve involucrado con una iglesia pentecostal. Me involucré con un grupo en un instituto bíblico que le testificaba a la gente, pero no creían en el bautismo del Espíritu Santo y causó confusión. Así que ese verano, entre mis primeros 2 años en la universidad, yo escribí una lista de preguntas. Dios, ¿qué es lo que tú dices que es? ¿Cuál es la verdad del bautismo del Espíritu Santo? ¿Es verdadero o no? ¿Es bíblico o no? Y para el final de ese verano, cada una de esas respuestas había sido Ujú, respondida. ujú. Así que Dios, si uno tiene una pregunta honesta, ahora Él, la gente que no le importa o que solo trata de actuar mal, Dios no va a responder. Pero si usted tiene una pregunta honesta, Así es, así Dios es. conoce el corazón y Él les mostrará la verdad. Bueno, realmente es puesto en la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo dice algo, y obviamente la palabra de Dios, lo que estos hombres, el Espíritu Santo se movió a través de ellos para decir lo que escribieron, ¿no? Eh, Él no quiere que nosotros seamos ignorantes sobre aquellos que duermen, aquellos que han partido. No quiere que seamos ignorantes de ello. La gente pregunta, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué le Así sucedió es, a así ellos? es. ¿Dónde están el día de hoy? Ujú. Y Dios responde. Él contesta exactamente. Me gusta su enfoque, no quiero que tengan tristeza como el mundo que no tiene esperanza. Ujú, exacto. La esperanza es esperanza de que vamos a estar con Jesús, número uno, y adoraremos al Señor por toda eternidad, pero también aquellos que nos precedieron, cristianos, vamos a volverlos a ver en aquel día. Hay mucha gente que yo estoy esperando ver allá en el cielo un día. Así Mucha es, así familia y es. amigos y gente a lo largo de los años que han partido. Yo no tengo que preocuparme, tener tristeza sin saber dónde están. Yo sé exactamente dónde están. Así que alabo a Dios de que voy a ser reunido con mis abuelos, con mi padre, con mi hermano, con, con mucha gente. Y cuando sea mi tiempo de transicionar y llegar a la gloria, bueno, obviamente lo mayor es de que vamos a adorar al Señor y estaremos ahí con Cristo, pero va a ser maravilloso ver a esta otra gente. Yo recuerdo, tal vez conociste a H.C. No. Conocí a su nieto. Bien. Bueno, yo prediqué varias veces con el hermano No y realmente él era un hombre de Dios. Él tenía un hijo que no quería vivir para Dios. Él, bueno, un muchacho cabeza dura, un joven que realmente no quería vivir para Dios, no quería dar su corazón al Señor. Yo recuerdo la última reunión que yo prediqué en su iglesia, yo prediqué allí en las cruzadas después de eso, ¿no? En gigantes auditorios en aquel momento. Pero bueno, si recuerdo correctamente, yo prediqué un sermón bajo el tema Si el círculo se romperá.
Y recuerdo que yo estaba allí al frente y el lugar estaba lleno a capacidad aquel día, domingo en la noche. Y, y yo hice un llamado, obviamente yo no lo señalé, pero él sabía que yo estaba hablando con él. Y para que él viniese a Cristo. Y él no respondió. Y pasaron unos meses después, cuando él chocó contra un muro de concreto con su vehículo y murió instantáneamente, creo. Y, y realmente fue algo muy horrible. Esto para un padre perder un hijo, aunque no era un hijo, no era un niño, perdón, era realmente un hombre ya adulto. Pero sobre todo el no saber si eran salvos. Realmente es algo tan horrible. Y yo recuerdo que el hermano no, realmente su corazón estaba roto completamente. Y, y unos meses después él tuvo un derrame y parecía como que no iba a sobrevivir. Pero sí, él salió de esa situación muy difícil y, y entre todas las cosas que dijo, dijo que durante ese tiempo él había ido al cielo. Y él dijo que conforme al Señor le estaba mostrando cómo era el cielo, le dijo, ven, yo quiero mostrarte algo. Y caminó a un área y allí estaba su hijo. Y él dijo, yo no sabía. Yo no sabía si él había logrado el cielo o no. Y parecía que por fuera que no había llegado, así parecía. Pero, ¿saben? No toma mucho tiempo, no toma mucho para ser salvo. Cuando ese ladrón en la cruz, todo lo que él dijo fue, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu Amén. reino, Señor. Amén. Solamente. Y, y Jesús le dijo, este día estarás conmigo en el Amén. paraíso. Él nos deja saber inmediatamente Amén. lo que Sí. el Hijo de Dios puede tener. Aún el más pequeño. Discúlpame un momento, Lauren. Él estaba sorprendido, alegre, ¿no? El hermano Noah, muy alegre por la situación, pero ¿cómo? 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 Porque él murió instantáneamente, ¿no? Hasta donde él sabía. Pero en mi corazón, yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios siempre va a contestar aquella oración que pide misericordia. Él siempre contestará esa oración. Adelante. No, solamente quería añadir algo, pensé que ya había terminado, pero aún la expresión más pequeña de fe hacia Cristo será aceptada. Él no desechará a nadie. El ladrón en la cruz, usted pensaría, bueno, debió de pedir perdón al Señor por maldecirlo. Y él le habló y realmente de maneras horribles, pero él no dijo nada así. Sí, Solamente acuérdate amén. de mí. Pero en esas dos palabras, recuérdame, está Todo, ahí todo. está Está una todo. disculpa, está en la admisión del error, la dirección de fe en la persona de Cristo, el arrepentimiento, todo está ahí. Pero el Señor dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero explicar eso. Antes de la cruz, cuando los creyentes morían, ellos iban al paraíso. No podían ser llevados al cielo porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Amén. Y, y realmente cuando la cruz, bueno, tenían que llevarse al paraíso. Pero cuando ellos estaban gritándole a Jesús que descendiese de aquella cruz y aquellos en el paraíso hubiesen podido escuchar, hubiesen gritado en voz alta, no bajes de esa cruz, si lo haces estamos aquí para siempre. Pero quédate en esa cruz hasta que se pague el precio. Y gracias a Dios que fue pago Así es, he aquí el Cordero de Dios que el quita el pecado del pecado del mundo. mundo. La salvación de la humanidad dependía de lo que Cristo hizo. Y la presencia de Dios reuniéndose con ese hombre pecaminoso, con la humanidad pecaminosa,
se requería de la cruz para que fuese posible. No había medio en cómo el Espíritu Santo hubiera podido morar dentro de nadie. Siento, Amén. adelante, yo siento en mi espíritu que, que hay alguien, tal vez una gran cantidad, que los doctores le han dicho no vale la pena, no hay esperanza. Hemos hecho todo lo posible, no hay esperanza. Y, y eso es triste escucharlo. Lo puedo admitir así, que es algo muy triste escucharlo. Y usted ha estado pensando a dónde voy a ir, qué va a suceder conmigo. Yo le voy a decir lo que va a suceder con usted. Si usted no conoce a Jesucristo, lo horrible de esa vida realmente no se puede describir. Pero si usted conoce a Jesucristo, usted estará con Él en la gloria. Estará con Él. Como le dijo aquel ladrón, estarás conmigo hoy en el paraíso. Desde la cruz ahora, los creyentes estarás conmigo en la gloria, no en el paraíso, pero salvo. Y usted tiene que aceptar a Jesucristo. Él es el que murió en la cruz del Calvario por usted. Y la muerte es horrible si la persona no conoce al Señor. Yo voy a orar en este momento, la oración de fe. Y he orado con, bueno, Dios sabe cuántas personas. Y ahora estoy orando con usted. Quien quiera que usted sea, donde quiera que esté, no importa cuántos sean. Y quiero que repitan conmigo. Y quiero que lo crean con todo su corazón. ¿Entiende? Quiero que lo crea con todo su corazón. Oremos. Los hermanos aquí le van a ayudar. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he por la vida llevado, que he llevado, las cosas por que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo creo yo creo que Dios le resucitó de entre los que Dios le muertos resucitó de entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este En momento este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como el alma Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Y de Dios, acuerdo a la palabra de Dios, que no puede que mentir, no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, Gloria a alabado Cristo. Dios. Te alabo, Señor. Ahora cuéntele a alguien hoy que usted entregó su corazón a Cristo. Cuénteles. Algunos se van a burlar y otros le van a felicitar, pero eso no importa. Eso le fortalecerá, le ayudará. Y ahora el Señor le ha dado una oportunidad gloriosa para hacer del cielo su hogar eterno. Y damos gracias a Dios por eso. Que Dios le sane y le dé una vida larga. Pero aún así, larga o corta, si usted continúa con su fe en Cristo, el cielo será su hogar eterno. Hermano Suárez, esa campaña a la que usted se refirió con el hermano Noah en Oak Cliff Assemblies of God en 1970, mis padres estuvieron ahí, estuvieron en los ¿En servicios ahí. serio? Solamente le quería agradecer a usted por ser fiel al Señor, porque usted tuvo un gran impacto sobre la vida de mi padre. Mi padre, él era lo que yo llamaría un cristiano nominal, no muy involucrado en las cosas de Dios hasta casi el final de su vida, pero él siempre le amó a usted y su ministerio. Y él estuvo en esas Aprecio mucho campañas eso. en los 1970s en Oak Cliff y después en la Reunion Arena. Por causa de esa fidelidad es
por lo que yo estoy aquí, así que yo le doy gracias a usted por su fidelidad al Señor. Se romperá el círculo. En el cielo, Señor, en el cielo, hay un mejor hogar. Dave, vamos a empezar otra vez, por favor. Tampoco, De hecho, hermanos, gracias por eso sobre tu papá. Me siento honrado y alegre que el Señor le tocó. Dave, adelante. tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, tenían un problema. Los creyentes de la iglesia primitiva, ellos no habían tenido una enseñanza correcta sobre los temas. Y fue a Pablo a quien se le entregaron las respuestas de estas preguntas. Y Pablo las entregó a nosotros, lo que quiere decir que tenía la palabra de Dios. No quiere decir que todo lo que Pablo escribió era la palabra de Dios, pero sí que lo que el Señor ordenó era la palabra de Dios, ¿no? Pero esta era la gran pregunta de aquel tiempo, si el pueblo eran creyentes o no. Y estaba leyendo yo recientemente sobre muchas tumbas en el tiempo de Pablo, donde estaba el nombre de la persona y debajo decía, no hay esperanza, no hay esperanza. Sin Dios no sabían qué hacer, no sabían qué era la esperanza. Sin Dios ellos no sabían lo que era el cielo. Sin Dios, ellos no sabían lo que era la eternidad. Y es el Señor que ha hecho esto disponible en la vida y el corazón del mundo, de todo aquel que quiera conocer. Así que dijo, tampoco, hermanos, no quiero que sean, que ignoréis acerca de los que duermen. Y yo creo que el doctor Watts ha dado un excelente resumen de esto cuando dice, no quiero que sean ignorantes. Fue el Espíritu Santo que está diciendo esto. Él no quiere que ignoremos el rapto, damas y caballeros. Se refiere a los creyentes que han muerto, la palabra que duermen. Que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Corresponde a aquellos que no conocen al Señor, quienes no tienen parte en la primera resurrección de vida, y por eso no tendrán esperanza para el cielo. Y es lo más horrible eso, en lo más horrible que puede estar una persona, cuando no hay esperanza para el cielo o del cielo. Y eso no quiere decir que está desconectado, está hablando de que está en el infierno para siempre. Bueno, yo no sé si yo creo que hay un cielo, un infierno. Bueno, si hay un cielo, hay un infierno. Damas y caballeros, es así. La palabra de Dios nos dice que hay un infierno. Dice, estrecho el camino y ancho el camino que lleva a la vida y pocos son los que le hallan. Ancho el camino que lleva a la destrucción y muchos son los que andan por él. Pero es estrecho el camino al cielo. El infierno es real, damas y caballeros. Yo escuché o leí un sermón de un sermón bautista que decía esa propia frase. El infierno no es un relajo, no es un juego. Y aún la mayoría o la gran parte del mundo, la mayoría de la humanidad ha llegado a ese lugar llamado el infierno y está allí ahora mismo. Y la mayoría en este mundo actualmente que vive, que hoy vive, va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan la solución de Dios, que es Jesucristo y este crucificado. El Señor pagó un precio terrible por su alma, un gran precio. Él fue a la cruz a pagar un precio que solamente él podía pagar. Pagar la deuda que el hombre debía pero no podía pagar. El hombre la debía, pero no podía pagarla. Y saben, escuché a un sacerdote católico en una ocasión dar este relato y se ha quedado conmigo esto. Y esto fue durante los años de la depresión, donde no había trabajo. Estamos hablando de ya más de 100 años atrás. No había trabajo, la gente tenía hambre y, y la mitad de la fuerza laboral de la nación estaba fuera del campo laboral. Y, y en un día específico,
Sucede que su asistente llegó a su oficina y este caballero se llamaba Theodore LaGuardia. Theodore LaGuardia. Y él era el alcalde durante de la depresión de la ciudad de Nueva York. Fue el alcalde de la ciudad de Nueva York. Hay un puente que lleva su nombre. Y su asistente le dijo, señor alcalde, am, no podemos llevar a cabo la corte nocturna porque el juez ha tenido que salir de la ciudad por una muerte en su familia. Y él dijo, bueno, busquen a otro juez. Él mencionó el nombre de ese juez y le dijeron, lo lamento, esta persona no está disponible. Y así buscaron una lista de jueces y todos estaban ocupados, no podían estar presentes. Y tenían unas cortes nocturnas y todavía se celebran, todavía eso opera, que no son para cargos serios, sino para cosas, crímenes menores, digamos así, ese tipo de situación. Pero ¿qué sucede? Finalmente la miró y le dijo, bueno, yo soy abogado, yo puedo legalmente servir como juez entonces. Y es algo simple lo que se va a hacer. Yo lo voy a hacer. Entonces ella le dijo, bueno, muy bien. Entonces sucede que ese día a él lo llevaron a donde se llevaba a cabo esta corte nocturna y estaba llena de todo tipo de crímenes que se habían llevado a cabo, cosas no muy serias, prostitución, soborno, ese tipo de cosas. Y, y él entró a la corte y llamó todo a orden y le dijo al carcelero, yo estaré representando como juez en esta noche. Y el juez oficial estará aquí de vuelta mañana. Pueden traer entonces a la primera persona y me dicen de qué se le acusa. Trajo una mujer, una dama, una abuela, y el alcalde la miró. Ella realmente no parecía que ella era lo que se le estaba promoviendo que era. Preguntaba, ¿por qué está aquí esta mujer? Le preguntó al carcelero, ¿qué fue lo que hizo esta señora? Bueno, ella se robó un pan. Se robó un pan. La miró y le dijo, señora, ¿usted se robó un pan? Y la señora, el dueño de la tienda donde ella alegadamente robó el pan, estaba ahí presente, dijo, sí, ella se lo robó, yo estoy cansado de que esta gente venga a mi tienda y se roben las cosas. Y se dio vuelta la señora, señora, ¿usted hizo eso de verdad? Y ella respondió, sí, yo lo hice. ¿Y por qué? Le preguntó. ¿Por qué hizo eso usted? Ella respondió, su señoría, mi hijo ha estado sin trabajo ya 6 meses. No puede encontrar un trabajo. Y yo no podía soportar ya escuchar a mis nietos llorando porque tenían hambre y no tenían nada que comer. Y no soy una buena ladrona porque ni siquiera me pude robar un pan, pero yo estaba tratando de buscar algo para que ellos comieran. Y él miró al libro y dijo, bueno, no tengo aquí alternativa, señora. La ley dice que en esta circunstancia yo tengo que pedirle a usted o que pague la multa, que serán $5 en aquel momento, mucho dinero, o usted va a ir a la cárcel. Ella dijo, bueno, yo tengo que ir a la cárcel porque yo no tengo $5. Y este alcalde Theodore LaGuardia, mirando, mirando a esta mujer, a este hombre, pusieron, le pusieron su nombre también a un aeropuerto. Finalmente llamó al carcelero y le dijo, venga acá, acérquese acá. Y le dijo lo siguiente. Él se quitó su sombrero y se lo entregó y dijo, yo quiero
que cada persona que está aquí, que me escuche y escuche cuidadosamente, yo voy a recibir una ofrenda aquí. Y yo quiero que el dueño, que es el dueño de la tienda, que sea el primero que dé una ofrenda. Y no quiero monedas, quiero dinero de papel en ese sombrero. Y estoy mirando a cada uno de ustedes. Y le dijo al carcelero, pase por todos los pasillos, por todas las bancas, y así lo hizo. Y cuando trajeron el sombrero de vuelta, lo vació en el juzgado donde él estaba y contaron ese dinero. Sacaron $5 de allí para pagar aquella multa, lo que tenía que cubrirse, esa multa. Y, y el resto se lo entregó a la señora y le dijo, señora, tome este dinero y vaya a la tienda donde usted se robó ese pan. No lo vuelva a hacer otra vez, pero vaya y compre allí lo que tenga que comprar. Aquí hay suficiente para que usted pueda comer por unos cuantos días. Y damas y caballeros, eso es lo que Jesucristo hizo con nosotros. Nosotros éramos culpables y no teníamos manera de pagar. No teníamos una manera para pagar aquella cuenta. Pero Jesús pagó el precio por nosotros. Jesús pagó el precio, la deuda que nosotros debíamos y no podíamos pagar. Él la pagó. Ya volvemos. Alabado el Señor. Estos versículos que leemos aquí, que Pablo nos entregó, ellos están llenos de información y se nos hace difícil pasar el primer versículo. Vamos a tratar otra vez. Hermano Swagger, antes de comenzar, solo quería mencionar algo que también está regresando al mundo o a la iglesia, este concepto de reconciliación final. Esta idea de un ministro anglicano a final del siglo XVIII, el señor Bollinger, creó el concepto y se ha arraigado especialmente en los conceptos conectados con la teología reformada. La idea es que todo va a ser reconciliado con Dios, así que en vez de un infierno y cielo, el infierno es una preparación para poder reconciliarse con Dios. Así que es casi como un hiper purgatorio, para que la gente sepa de dónde sacamos el purgatorio, de dónde la Iglesia Católica tiene el purgatorio. No es de la Biblia, Así sino es. de los apócrifos. De la segunda de Macabeos, capítulo 12, fue durante un tiempo en particular en donde Judá Macabeo estaba en guerra y algunos de sus hombres fallecieron. Pidió oraciones por aquellos que habían muerto para que sus pecados fueran perdonados. Así que es bastante tergiversada la interpretación de la traducción, pero es para el propósito de la Iglesia Era Católica. como ser bautizado en las aguas poco tiempo antes de morir, ¿no? Bueno, Aquellos que creían en el bautismo en las aguas. esto declara que la persona de hecho va al infierno durante un periodo de tiempo y después va a ser Sí. reconciliado después. Si le dan suficiente dinero. Bueno, no, esta enseñanza es que toda aquella persona que no ha aceptado a Cristo va a pagar una pena sufriendo en el infierno cierto tiempo y después se graduaría hasta llegar al cielo. Esa sería la reconciliación final, así que no hay nadie que va a morir eternamente perdidos. Aún el diablo, algunos que piensan de esta manera, él será reconciliado con Dios porque Dios es un Dios de amor y misericordia y quiere reconciliar todo consigo mismo. Sí, Es correcto. absurdo. Hay grandes áreas Sí. pentecostales y reformados que enterraron a ese pensamiento y otra área de pentecostales también. ¿En Así serio? que sí, es muy popular. Nunca había escuchado eso. No, claro que sí. Sí, una vez más, está volviendo a asomar la cabeza. El diablo no tiene nada nuevo, no tiene que inventar nada Lo nuevo. reempaca. Solo seguimos creyendo las mismas mentiras viejas. Sé que años y años y años atrás, nosotros estamos de camino al sur de Luisiana. Yo no vivía en Baton Rouge en aquel momento, yo vivía en el noreste de Luisiana, pero sucede que
estaba yo buscando una estación cristiana y encontré una, y era una estación católica. Y el sacerdote estaba exhortando al pueblo que diesen dinero. Él decía, John Smith, o el nombre de la persona, ahora está en el purgatorio y lo sacamos todo excepto una pierna, creo. ¿En serio? Eso estaba diciendo. Y si ustedes dan, podemos sacarlo. Su pierna. Podemos sacar esa pierna de allí. ¿Realmente creen esas cosas? La Iglesia Católica Romana, desde sus principios, ¿De dónde sacan eso en la palabra de Dios? no es de la palabra de Dios. Una vez más, todo esto viene de los apócrifos, como mencioné, segunda de Macabeos, todo diseñado para poder traer superstición y crear un medio para poder obtener dinero y dependencia de la iglesia. Lo mismo es cierto con las luces y no hay necesidad de estar bien con Dios cuando uno fallece y ese es el peligro, ese es el gran error. Todas las oportunidades de arreglarse con Dios están de este lado de De la este tumba. lado de la tumba. Una vez que entremos a la eternidad, estaremos en la eternidad basándonos en el estatus que habremos logrado en esta tierra y no es por obras, es por fe y la fe nada más. Que nadie se gloríe, sino que es regalo de Dios. Y su fe debe estar en Cristo, en el Hijo de Dios, reconociéndolo como Salvador y Y admitiendo la su pecado. razón de ello, damas y caballeros, es que Jesucristo pagó el precio. Él Así es es. quien lo pagó. Nadie más lo hizo, nadie más podía. Así que Dios está pidiendo demasiado para simplemente decirle, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. ¿Es eso demasiado que pedir? Yo creo en lo que En la hicieron, cruz en del lo que Cristo Calvario, hizo por sí. mí. Y ese es el aspecto simple de la fe que la gente tiene que aceptar. Pero mucha gente conocerá la historia de la iglesia o del evangelio, pero no se ve a sí mismo como necesitados desesperadamente de la salvación. Aceptan a Cristo mentalmente como su Salvador, pero no se ven ellos mismos en una posición. Es un cristianismo cerebral. Por ejemplo, Dave y yo estuvimos en eso cuando éramos Pero jóvenes. es porque ellos piensan que he hecho cosas buenas. Piensan así. Yo no me veía a mí mismo como una persona mala y yo creía la historia, Sí. no la refutaba, no era un incrédulo en cierto sentido, pero tiene que haber una razón del por qué Dios envió a su Hijo. Yo soy esa razón. Si yo no lo veo, entonces verdaderamente no estoy viendo la razón del por qué Cristo murió y Joseph canta la alabanza, yo soy aquel, y nos habla de ser aquel que fue a la cruz para salvar. Y si no reconocemos eso y no reconocemos nuestra desesperación tan desesperada o nuestra situación tan desesperada y la admitimos, tal vez usted conoce la historia, pero usted no es salvo. Así es. Y esa es una importancia muy diferente. No importa las buenas obras, no importan. Sí, Las buenas obras son importantes, claro, pero eso no salva a nadie. correcto. No santifican, no Sí, justifican a nadie, solo no ir a salvan. una iglesia o conocer la historia. Yo fui a una iglesia, yo conocía las historias, hermano Swagger, yo no era salvo. Y muchos son engañados de esa forma. Ellos no dicen, no, no, sí, yo soy cristiano tal como yo. ¿Por qué no eras salvo? Bueno, una vez más yo puedo ver la noche en la que sí recibí a Cristo y la gran diferencia era el reconocimiento de mi condición. Yo me veía a mí mismo separado de Dios por mi pecado, por mi culpa, por mi trato con la vida. Como un joven de 10, 12 años de edad, y estabas memorizándote versículos, ¿estabas calificado para entender eso? Claro, sí, mire, la gente recibe a Cristo a edades muy Sí, sí, estoy tempranas, de acuerdo. pero tiene que haber un reconocimiento de mi necesidad. Yo tengo que verme a mí mismo. Y realmente es una revelación. Yo tengo que verme a mí mismo como pecador y ver a Jesús como mi única oportunidad de tener relación con Dios. Y cuando lleguemos a ese punto, entonces la historia tiene sentido. Pero solo el conocimiento de la historia no salvará. Uno tiene que saber por qué murió y uno es la razón. Sé que no lo sabes, pero había muchos en esa iglesia que sientes que realmente eran Bueno, salvos. yo sé que mi madre, si mi madre era salva, ella era una verdadera cristiana, pero simplemente yo era muy joven en ese Sí, entonces sí.
Y unos días pasaron desde entonces, así que Pero ahora recordando, ¿sientes que habían señales de salvación? sí, 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 confiaba en el pastor. También habían personas claves que sentía que eran iglesias y que eran como Cristo, que operaban como debían. Y ser cristiano no solo es ser cristiano de nombre nada más, sino aceptar un estilo de vida de justicia que le exhibe a la gente el cristianismo. Yo sé que la gente puede hacer un espectáculo, todo el mundo se puede ver bien por una hora, pero no es ese estilo de vida constante. Así es. Para mí, a lo largo, que detallan eso. Y honestamente, como joven y aún desde la edad de los 4 a los 11, yo no estuve alrededor de la gente lo suficiente para saber cuáles son sus estilos de vida. Pero el cuerpo de Cristo es más que una organización social. Y eso es la iglesia, principalmente una organización social. En eso es lo que yo estaba. Y había muy poco poder del Espíritu Santo. Sí. Y yo temo que es así con la mayoría de las iglesias hoy día. A menos que la persona vea su necesidad de un Salvador, no podrán ser salvos. Y es lo que pasa. Es la razón por la cual yo quiero que el Espíritu Santo se mueva en Sí, esta amén, programación. amén. Porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, hace todo eso real a esta Amén, sí. persona. Él vino para redarguir al mundo. De pecado y de pecado porque no creyeron en mí, de justicia porque van al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo es juzgado. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y parece que este va a ser un estudio bastante interesante. Solamente un segundo, pero tal vez mucho para explicarlo. Y realmente cubre tanto terreno. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.